Colombianos, las reacciones después del Consejo de Ministros transmitidos por el presidente de la República, Gustavo Petro, donde los colombianos pudimos ver en vivo y en directo cómo se desarrolla una reunión de alto nivel en el gobierno, no solo con temas de país sobre la mesa, sino también con tensas confrontaciones entre sus propios ministros, sigue generando mucho debate en el país. Y vaya que se vieron esas confrontaciones en un momento donde la mayoría de colombianos estaban pendientes al televisor en un horario prime. Recordemos que la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, es la que empieza de alguna manera el espacio para la confrontación, para las críticas, porque allí se pudo ver que no está dispuesta a avalar el ascenso de Armando Benedetti a otro cargo muy importante dentro del alto gobierno. Pero no solamente eso, sino que también se mostró la rivalidad que existe entre la vicepresidenta y la nueva canciller de la República, Laura Sarabia, posesionada recientemente como en este cargo luego de la salida de Luis Gilberto Murillo, una persona de la cual, hablo de Sarabia, el presidente Petro confía demasiado. Estos ecos de discordia llegaron hasta los sectores más importantes del progresismo dentro del gobierno nacional, quienes siguen cuestionando la presencia de estos dos personajes, de Sarabia y de Benedetti, en el gobierno, pues de alguna manera no hacen parte de la base progresista que por muchísimos años acompañó al presidente Petro. Sin embargo, lo que pudimos ver también en la respuesta que daba el presidente es que no está dispuesto a ceder, porque los mantiene en sus puestos y porque además de eso confía plenamente en las capacidades que tienen estas personas para seguir las directrices de su gobierno. Además, son personajes que vienen de la campaña presidencial de 2022 que le dio la victoria a Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial, sabiendo que ya en la segunda iba a ser el presidente de la República. Vamos a ver lo que dijo el mandatario en su más reciente trino, en un mensaje donde el mandatario aprovecha para reiterar su propuesta de una revolución que supere las viejas fronteras ideológicas. El presidente Petro habla en esta parte del trino para entrar en lo que se refiere al Consejo de Ministros, lo que la izquierda debe de dejar a un lado, ese enfoque tradicional centrado en clases o naciones, para abrazar una lucha muchísimo más amplia y universal, donde la defensa de la humanidad y la vida en el planeta sea lo principal. Un cambio radical de paradigma donde la revolución, y esta es como una conclusión que hago de este extenso trino del presidente Petro, un cambio de paradigma donde la revolución no solo desafía el capital fósil y la crisis climática, sino que también valoriza la humanidad como el verdadero motor del cambio. Para el presidente Petro, ciertamente esto es un reto político, es una cuestión de existencia, es una cuestión que debe de permanecer en el discurso latinoamericano. Y en medio de todo esto, el presidente Petro aprovecha para hablar sobre el panorama de su gobierno. Miren cómo dice: ayer se presentó al Consejo de Ministros el estudio del número de compromisos hechos con el pueblo y el alto porcentaje de incumplimiento de manera diferencial en los ministerios. Afirma, sin tapujos, reconoce los fallos. Por eso el presidente Petro le pide explicaciones a sus ministros sobre el preocupante nivel de incumplimiento en esos compromisos adquiridos con la ciudadanía. Pero ojo, no estamos hablando de la falta de reformas promovidas por su administración, no estamos hablando que no hay resultados para mostrar, sino de políticas que la comunidad demandó directamente en encuentros con el gobierno nacional. Ante esto, el jefe de Estado, el presidente Petro, lanza una afirmación contundente: decidí que se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimiento. Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque, el caníbal y autodestructivo, que es una tradición histórica, no solo de la izquierda, sino de Colombia. Y miren por qué es aquí donde la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, eleva su tono de protesta, mientras que figuras como Susana Mohamed, la ministra de Ambiente, Alexander López Maya, el director del DNP, también estuvo ahí el jefe de la UNP, también manifestaron su rechazo ante el ascenso de Armando Benedetti, quien ahora será el jefe de despacho de la presidencia. Todo apunta a que la base progresista del gabinete está furiosa con esta llegada.
no pueden entender cómo, pese a los graves cuestionamientos que pesan sobre Benedetti y Laura Saravia, ambos siguen en el gobierno, siguen dentro del círculo de poder del presidente Petro. Pero el mandatario les ha respondido diciéndole que no se trata de guardar secretos, no se trata de la perfección del ser humano, que nadie, ni siquiera él, llega a ser puro en esto de la política, sino de conocer y reconocer las capacidades del otro para empujar un proyecto que le importa a la ciudadanía y que fue la base por la cual él ganó la presidencia en el 2022. Ahora, en el pacto histórico también surgen voces de respaldos a los ministros. Iván Cepeda es una de las figuras de mayor peso dentro de la coalición de izquierda y él se une con los funcionarios del gobierno que han cuestionado las recientes movidas en el Ejecutivo. Dice Cepeda, respaldo plenamente, y es Jorge Rojas, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, a la vicepresidenta, la ministra y los ministros, así como los funcionarios de alto gobierno que están defendiendo con entereza nuestro proyecto político. Y en las siguientes líneas deja claro cuál es el verdadero problema que según él está enfrentando el gobierno. El problema no es el sectarismo. Muchos hemos trabajado y logrado las alianzas que han hecho posible este gobierno y hemos insistido hasta la saciedad sobre la necesidad de construir un gran acuerdo nacional. El problema real es proteger el proyecto del oportunismo y la corrupción. Y ciertamente Cepeda, y por eso incluyo este trino, puede hablar sobre la construcción a partir de la diferencia. Está sentado o estaba sentado en la mesa de negociación que tiene el gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. Está sentado con José Félix Laforí, el presidente de Fedegan, este gremio muy cercano a la extrema derecha y que posiblemente tuvo alianzas con los paramilitares. Entonces él sí puede hablar sobre construcción a partir de la diferencia, pero también de la necesidad de ese acuerdo nacional que no solamente él ha manifestado, sino también el propio presidente Gustavo Petro. Y por eso, con este contexto, vamos a regresar al trino del presidente Petro. Vamos a regresar al trino del presidente Petro porque aquí el mandatario redobla su apuesta y deja claro que no piensa ocultarle nada al país. Dice de una, los consejos de ministros serán televisados, todos, algunos en cadena, otros por televisión pública. El pueblo tiene el derecho a saber qué hace su gobierno y cómo es su gobierno directamente y sin intermediarios desinformadores. Y esta última parte es muy curiosa, sobre todo porque de alguna manera es que ya mañana, hoy no iban a estar los grandes medios de comunicación con estos titulares engañosos sobre lo que sucedió en el Consejo de Ministros. ¿Qué esto dijo el ministro de Ambiente? ¿Qué esto dijo el ministro de Defensa? Y así respondió el presidente Petro. Eso lo vimos en 6 horas de transmisión. Por eso el presidente también ratifica que la visión de su gobierno es una: exponer a la luz el gobierno me parece democrático. Permite que el pueblo que no sea indiferente a la política y que se le apropie y decida transformarla conscientemente. Los que quieran trabajar en el cumplimiento del programa se quedan. Se ajustará el gobierno de acuerdo al nivel de ejecución de cada ministerio. Quiero, en lo que queda del tiempo y tras grandes progresos en algunas materias y poco progreso en otras, un gobierno unido y transparente de cara al pueblo y con el pueblo. Todo parece indicar, amigos y amigas, que podríamos ver una reestructuración en el gabinete y que los ministros que no estén alineados con la visión del presidente tendrán que dar un paso al costado. Resistencia interna o limpieza de traidores. Ese es el debate que incluso he visto en Twitter. Pero el mensaje del presidente Petro no creo que haya sido al azar, porque este trino guarda mucha relación directa con el debate que también se dio en el Consejo de Ministros. No fueron 2 horas, fueron 6 horas, donde se discutió sobre la existencia de dobles agendas y de ministros que presuntamente estarían actuando en contravía de las directrices del presidente Petro. Por eso él lo deja claro y sin rodeos. No deseo un gobierno con dobles agendas, pero tampoco de un solo color, porque el pueblo es multicolor, es el pueblo el que manda, nadie más. El gabinete es un instrumento para ejecutar la promesa hecha al pueblo, el deber es cumplir. Claro que la extrema derecha aprovechó el Consejo de Ministros, claro que lo aprovechó para alimentar las narrativas engañosas que vienen difundiendo desde que inicia el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta crisis en el país, aunque las cifras en desempleo, en economía no responden
respaldan esas afirmaciones. Algo ciertamente sí es indiscutible, y es que por primera vez en la historia reciente, un presidente deja atrás esa forma de gobernar acartonado, lleno de supuestos técnicos que ocultan decisiones clave para la corrección política y el secretismo. ¿Por qué no nos hablaron de las vigencias futuras, que también el presidente Petro lo trató en el Consejo de Ministros? Como por ejemplo, Alexander López Maya llega tarde al Consejo de Ministros porque le estaba cumpliendo a unas familias, a una comunidad, por unos incumplimientos del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Saben hace cuánto fue el gobierno de Juan Manuel Santos? Hace más de 8 años. Entonces, claro que ese Consejo de Ministros dio para abordar diferentes temas. Y en contraste, el presidente Petro demuestra lo que antes parecía imposible: reconocer públicamente los errores y permitir que la ciudadanía vea sin filtros los conflictos que pueden haber en ese equipo ministerial. Debatible las formas, debatible de alguna manera las intervenciones, debatible la retroalimentación del presidente, todo lo que usted quiera. Pero aquí esto es algo que nunca se había visto, y sí valdría la pena revisar de alguna manera cómo fueron los consejos de ministro de Duque, de Juan Manuel Santos, cuando estaba el asunto de centros poblados. ¿Será que fue contundente con la ministra Karen Abudinen? Cuando Pierre García Jacquier, exdirector de Prosperidad Social, se estaba robando los recursos de la paz con Ciro Ramírez, el senador del Centro Democrático. Cuando fue el estallido social. Cuando su ministro de Hacienda estaba en la tarea de implementar una reforma tributaria que agravaba hasta la canasta familiar. ¿Sí me entienden? Entonces, esto es nuevo, esto es algo que nunca había visto el país, y ciertamente las reacciones son también de memes. Incluso yo me he reído con ese tipo de reacciones, pero también me vi todo completo el Consejo de Ministros y entiendo que hay suficiente información para debatir y para darle a conocer al país. Por eso el presidente Petro ayer rompe con la tradición del tape y tape, y lo que queda a la vista no fue un grupo monolítico que siguen órdenes sin cuestionar, sino un gabinete muy plural donde las diferencias se confrontan de manera abierta. Así es cuando se construyen acuerdos desde la divergencia, más allá del moralismo y las poses de virtudes ofendidas. Pero también se les cae el discurso de que el presidente Petro no tiene tolerancia ante las virtudes, ante las posturas diferentes, incluso antagónicas. Se ve de alguna manera. Tampoco que prohíbe la libertad de opinión, que no hay represalia más allá de coordinar el cambio, porque esa es su apuesta, es su gobierno. Pero también que la búsqueda del interés general y el compromiso con la protección de los más vulnerables es la prioridad, no llenar el bolsillo a los banqueros. No amarrar las vigencias futuras a las carreteras 4G alrededor de Bogotá, de Medellín, mientras que la carretera del Campesino aún ni siquiera la finalizan. Están solucionando asuntos de gobiernos anteriores, y sobre todo se está desmontando un mito, la falsa narrativa, otra falsa narrativa de que Petro gobierna con manos ocultas, que manipula el Congreso en las sombras, o que su estilo de gobernabilidad es un calco del de Juan Manuel Santos, que opera como Nicolás Maduro. En fin, todas estas falsas narrativas se caen cuando usted ve las 6 horas del Consejo de Ministros, y cuando ha visto los fragmentos que podemos visualizar en las redes sociales. Cuando arrancó la transmisión, muchos aseguraban que era un monólogo sin retroalimentación. Ojo, es que el país no sabía lo que se venía, los ministros tampoco, y se apresuran a opinar, no esperan que termine la transmisión en la televisión pública, y entonces la realidad los desmiente al final de todo el Consejo de Ministros, porque lo que se vivió fue un ejercicio sin precedentes en nuestra política colombiana, y ya eso lo he repetido, en el que las especulaciones y las tergiversaciones sobre el gobierno del presidente Petro quedaron al desnudo. Incluso algunos medios ya hablan de una crisis en el gabinete porque hay unas primeras bajas. Por ejemplo, el ministro de Cultura, Juan David Correa, presentó su renuncia irrevocable. Él estaba desde agosto de 2023. Jorge Rojas era otro
Un hombre cercano al presidente Petro desde la alcaldía de Bogotá también presentó su carta de renuncia al departamento administrativo de la presidencia, pero deja de alguna manera un mensaje claro sobre lo que considera esencial para que el gobierno del presidente Petro continúe. Unidad en el gobierno alrededor del presidente es necesario para sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, unidad del país para enfrentar los desafíos del nuevo orden internacional, comunicación con el pueblo para respaldar el gobierno del cambio. Y las renuncias coinciden con el mensaje lanzado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Juan Fernando Cristo estuvo presente, pero no le vi que habló, no habló en ningún momento realmente, pero él sí lamenta públicamente el giro que tomó esa reunión de gobierno y critica los enfrentamientos entre los funcionarios. Dice que esa no es la forma institucional de tramitar las diferencias y luego deja claro que la decisión de transmitir el consejo de ministro fue, en su opinión, un error estratégico. El propósito loable del presidente de hacer públicas decisiones de gobierno debe tener límites tanto por el uso del espectro como por la necesaria confidencialidad de asuntos internos de gobierno e incluso de seguridad nacional. Pero la advertencia más fuerte llega después de Juan Fernando Cristo. El gabinete tal como está conformado hoy es insostenible. Al gobierno le hace falta año y medio y los colombianos, especialmente las mayorías que votaron por un cambio representado hoy en el primer presidente de izquierda democrática del país, esperan que cumplan aspectos esenciales del programa de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo. Cristo sigue de alguna manera con una línea y es una medida necesaria, quizás radical, y es que todos los ministros presenten su renuncia en bloque. Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace 2 semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de su gobierno. Es evidente que como jefe de Estado no está satisfecho con los resultados y un sector importante de la opinión nacional tampoco. Vayan al enlace en la descripción de este video, amigos y amigas. Hay un video donde hablo sobre los debates esenciales para el país que se planteó en el Consejo de Ministros en el tema de seguridad, más allá del malestar con Laura Sarabia y Armando Benedetti. Son 6 horas de transmisión. El presidente Petro no solo enfrentó las tensiones dentro de su gabinete, sino que también abordó temas muy fundamentales como la situación de seguridad, la lucha contra las economías ilícitas, y hay quienes insisten en que estos encuentros deben ser privados, que el pueblo no debería estar presente en estas discusiones. Pero Petro deja claro que este es un error. Es un error porque su proyecto es democrático y por tanto todo acto de gobierno es por definición de interés público. El presidente Petro es cierto, es un presidente elocuente. Sus discursos en muchas ocasiones son extensos, pero no vacíos. No hace intervenciones rápidas para cumplir con el protocolo del tiempo, crítica válida que le hacen algunos. Tampoco lo hace para cumplir con la prensa. Explica, contextualiza, debate, propone soluciones. Y en el Consejo de Ministros de 6 horas, yo insisto en el tiempo que duró, se discutió sobre la paz total, la presencia en el Cauca y otras zonas del conflicto de nuestro país, los logros del Ministerio de Defensa, los problemas de la burocracia dentro del gobierno y la línea ideológica del gobierno, fidelidad al pueblo, básico. Ahora, la siguiente transmisión, que el presidente Petro dice que los consejos de ministros van a continuar, debe ser una transmisión muy clave, un poco más asertiva de cierta forma. Disminuir el tiempo que dura al aire. Pero no espero, y yo no lo voy a hacer, la autocomplacencia ni discursos vacíos por parte del presidente Petro. Es que no estamos hablando de prevención y acción de Iván Duque y su voz de locutor cada vez que abría el programa, ni un intento de maquillar la realidad diciendo que Colombia es la democracia más antigua del continente. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, así como hacía él. Colombianos y colombianas, bienvenidos a su casa, la casa de todos los colombianos. Petro nunca ha vendido esa imagen. Petro tampoco nunca ha vendido la imagen de un Estado perfecto, sino siempre habló de cambios estructurales, hacer una crítica profunda del orden establecido, del propio gobierno que él lidera y del desafío de no defraudar a quienes votaron por él en el 2022.
Esa es la clave del próximo Consejo de Ministros y que debemos de tener en cuenta que aquí no va a haber otro Gustavo Petro. Va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo el mismo. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información y por supuesto deje sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opina usted de todo este asunto, de todo este debate que se ha generado alrededor del Consejo de Ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro? Los leo en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.